Usted hablaba del Consejo Económico y Social antes de la pausa y ahí ha ido a caer todo, en efecto, y esta semana cayó una cosa más. Señores, no cabe más nada ahí. 12 reformas presentadas formalmente por el presidente de la República y luego se adiciona la número 13, el número de la suerte, con el tema de la reforma electoral. Pero entonces, ¿y lo del fideicomiso? Después cae lo del fideicomiso, ¿verdad? Que también se iba a debatir por ahí a raíz de la situación con el fideicomiso de Punta Catalina. Y ya cumplió 15 años ahora entonces con la reforma constitucional. Y ahora, pues esta semana se ha puesto sobre la mesa lo que el PRM presenta como su propuesta para la reforma constitucional, y obviamente eso ha levantado opiniones a favor y en contra, incluso de cómo dentro de las propias preocupaciones con respecto al tema judicial y la decisión o los planteamientos que hace el PRM con el tema del Procurador General de la República. Escúchame con detenimiento. A ver, escucho. Yo escuché esta mañana en una alocución televisiva un periodista muy reconocido de acá del país tratando de yo no diría de justificar, pero sí de criticar a los que han puesto una observación tajante a dicho proyecto de reforma constitucional. Porque es una reforma constitucional fundamentalmente donde lo que se quiere plantear es la independencia del procurador, del Poder Judicial, no del Poder Judicial, de la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Y que la Procuraduría General de la República no sea avalada o recomendada por el presidente de la República. Ese es el punto fundamental de dicha reforma. Y los que defienden que lleguemos a dicha reforma dicen que en el pasado siempre tuvimos un procurador amañado a las intenciones y necesidades del presidente de la República. Un Radamés Jiménez, un Jean Alain Rodríguez, ¿verdad? ¿Cómo era que se llamaba? Cepeda, el que tenía Hipólito, que ese fue más célebre que todos juntos, y etcétera, etcétera. Entonces, pero la pregunta que yo me hago y el análisis fundamental, o sea, haciendo un análisis matemático simple, si esa ecuación con estas reglas te da positivo, pero con esas mismas reglas te da negativo, entonces en valor absoluto es 0. Quiere decir que no te afecta. Que yo puedo tener un resultado positivo o negativo con la misma fórmula. O sea, porque si yo acepto decir hoy que la Procuraduría General de la República que tenemos hoy es sana, es correcta, es una Procuraduría General que está trabajando, que está persiguiendo lo mal hecho, que no se está dejando llevar por las presiones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa Procuraduría General de la República fue puesta allí con las mismas reglas que las anteriores. Entonces no es un problema de las reglas, es un problema de nosotros los dominicanos, que cuando votamos o fuimos a las elecciones o sostuvimos un proceso electoral el año 2020, le dijimos al que se fue a elegir en ese momento, mira, te vamos a poner ahí, pero ya hoy en día el tema corrupción no es el número 20 en la lista, pónmelo entre los 3 primeros. Y nómbrame, tú te recuerdas que cuando el nombramiento de Miriam duró muchos días, se nombraron, por ejemplo, hay un sinnúmero de personas que están hoy en día cuestionadas, que fueron nombradas el mismo 16 de agosto. Rapidito. Pero Miriam no fue nombrada el 16 de agosto. No pasamos varios días porque eso fue una presión y espérate, déjame ver si rebalo. No, pero no puede rebalar. Porque eso era lo que la intención de la nación dominicana quería. Era a esa señora y a su equipo que está trabajando con ella. Correcto. Entonces, con esas mismas reglas. Entonces, yo necesito entender por qué la prisa de una reforma constitucional. Y una reforma constitucional donde nada más vamos a tratar ese tema. Mira, la Constitución de la República Dominicana tiene muchas cosas pendientes. Por ejemplo,
ese fideicomiso de Punta Catalina, uno de los argumentos de varias personas que dijeron que ese fideicomiso ese contrato, ¿fue un contrato? Contrato de fideicomiso. ¿Era un contrato? Claro, porque no había una ley todavía. No, pero ¿cuál contrato? Pero fue un contrato. Ok, ese contrato decía, muchas personas que lo criticaron decían que una de las razones por las cuales se criticaba era porque violaba la Constitución, porque enajenaba un bien público sin un acuerdo del Congreso y lo ponía en manos privadas, porque el Consejo, todo eran privados. Entonces eso violaba la Constitución. Entonces no pude. Tengo que pararme. Lo mando al zafacón, pero ahora quiero una reforma constitucional. Así es, en la reforma, en esta... Como que hay mucha prisa. En esta propuesta de reforma. Me siento apresurado. Que hace el PRM, no solo se habla de la independencia del procurador, también dentro de las cosas está el que el procurador no tenga un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ajá. Se habla de que la gestión de las cárceles del país no dependa sea de la policía, de la Procuraduría General de la República, el sistema carcelario, pero que además quieren juntar, la propuesta plantea unificar las elecciones presidenciales, municipales, o sea, volver otra vez a recoger los cambios que hicimos. No, y también quieren bajarlo de 50 a 45. Exactamente, que se vuelvan a hacer todas las elecciones juntas cada 4 años, pero además de eso, que el famoso 50+1, incluso es parte de la voz que se han erigido dentro de la oposición, que cambiar, ¿no? Que no se requiera el 50+1 para poder ser electo como en una de las posiciones electivas, ¿no? de la nación, que es parte también de lo que hace unos años, cerca de 2 o 3 décadas se logró, ¿no? Y que ha sido parte de temas, de los temas públicos de líderes del PRM, incluyendo, por ejemplo, a Milagros Ortiz Bosch, que también se han pronunciado en ese sentido, y ha sido parte de lo que ha agarrado la oposición. Por ejemplo, el senador Dionis Sánchez del PLD fue uno de los que se pronunció al respecto, que está, más que todo, dentro del planteamiento, esto es lo más importante para poder garantizarse el PRM, la permanencia en el poder en 2024, y que la prisa de introducir esta pieza, esta propuesta, es esa más que incluso todo lo otro, poder reformar la Constitución para garantizarse quedarse en el poder en las próximas elecciones. Bueno, yo creo que, no sé, como que se carga demasiado el ambiente, se ponen como demasiada baraja sobre la mesa, muy juntas muchos todas, temas abiertos de forma simultánea, muy definitivamente. Muy juntas todas, caramba. Nos íbamos a abocar a 12 reformas, como dijimos el año pasado, ¿verdad? Mira, pasó el año, el liderazgo congresual, que para colmo, este Congreso es un Congreso terriblemente cuestionado. Hay 6 diputados que están ahora mismo en situaciones del partido de gobierno, sin lo del otro partido. Hay 6 del partido de gobierno que tienen situaciones, uno de ellos fuera del país inclusive. Pero sigue cobrando, creo. Sí, se supone que no se le han... Pues sus beneficios no han sido... Él va a la audiencia, o él desde allá por Zoom lo conectan y él vota. No sé. O sea, no sé esa parte. No conozco. José Horacio, no entiendo, no creo que participe de las sesiones. Ya eso sería el colmo de los colmazos. Entonces, para colmo, cuando finalmente pasa cualquier cosita por el Congreso, los diputados y los senadores, sobre todo los diputados, fueron los que lo dijeron. Yo no lo leí. Sí, ese fue el caso del fideicomiso. ¿Entiendes? Yo no lo leí. Y entonces, o sea, tantas cosas juntas. Ahora una reforma constitucional. O sea, la semana pasada no fue la semana pasada lo del fideicomiso. Sí. Y entonces una reforma constitucional. Bueno, estaba planteado. ¿Y la que viene qué será? No, espérate. La semana pasada también tuvimos Space Force. Tuvimos Space Force la semana pasada. Dios mío. Space Force y Punta Catalina. Y luego esta semana, reforma constitucional y la gasolina. Y la gasolina. La semana ¿qué será lo que tendrá la semana que viene? Yo no me imagino ya, porque ¿qué más podemos tener en el mes de febrero? Bueno, el Día de los Enamorados, el lunes.